Buenos días, hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, el canal de nuestra iglesia. Son bienvenidos en este maravilloso domingo, en esta preciosa mañana. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar primeramente por esta nación de Bolivia. Vamos a declarar la bendición de Dios. Vamos a orar también aquí por Santa Cruz, que Dios se mueva de una manera especial. Oremos por nuestra iglesia, amén. Oremos también por nuestra iglesia madre, la iglesia del Paso, Texas. Que Dios les bendiga a todos nuestros hermanos allá en El Paso. Vamos a orar por nuestros pastores líderes del compañerismo. Oramos por nuestro pastor Wayman Mitchell, que el Señor le dé esa fortaleza, esa sanidad. Oremos por él cada día, que Dios lo bendiga a él, a toda su familia, su ministerio, su iglesia, que Dios lo siga usando como hasta el día de hoy. Oramos también por mi pastor Paul Stevens, el pastor Ricardo Contreras y el pastor Ernie López allá en El Paso, cada uno de ellos, que también Dios los bendiga y que los siga usando de una manera maravillosa, de una manera especial. Amén. Vamos a orar por salvación. Oramos por Ángela Ayala Melgar, Alejandra Belén Melgar, Juana Sánchez, Eli Coimbra Roca y Henry González. Milagros de sanidad. Oramos por Robert Toledo, Teresa Sánchez, Marta Calderón, Germán Justiniano, Fernanda Melgar. Oramos también por Miley González Melgar. Necesidades especiales. Oramos por la familia Gumiel Sánchez, Rabaj Montaño, Amelungue Candia, Amelungue Puma, Rodríguez Sarabia, Pari Rebollo, Solís Melgar, Solís Pedraza, Justiniano Pedraza, Castellón Arteaga y la familia Cardoso Coimbra. En especial les pido en esta mañana que estén orando por la familia Coimbra Roca. Oremos por toda esta gran familia, que Dios les dé fortaleza, que Dios les dé resignación, pero sobre todo que haga grandes y preciosos milagros en cada uno de los miembros de esta familia. Amén. Así es que oremos en general por cada uno de ellos. Les pido también que oren por mi hijo. Estamos felices, contentos por lo que Dios ha estado haciendo. Amén. Mi nuera Nayeli, el día de ayer tuvo a su bebé, mi nieta Ani. Sí, les pido que oren por mi hijo Joaquín, por su esposa Nayeli, por su bebé Ani, que Dios los ayude, que Dios los bendiga a esta preciosa familia. Le damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho y de la manera que los ha bendecido. Así es que, hermanos, oramos por cada una de estas peticiones, por cada necesidad que hay también en nuestra iglesia. Oramos por cada familia que es representada en nuestra iglesia, que Dios se siga moviendo también de una manera especial en cada uno de ustedes. Pero en esta mañana, hermanos, ahí donde están en casita, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos, vamos a orar todos juntos y declarar la bendición de Dios en nuestra vida. Señor, venimos delante de ti dándote las gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho en nuestra vida y de la manera, oh Padre, que nos has bendecido. Gracias te damos, Señor, por llevarnos por un mejor camino, Señor. Sabemos que hay un destino, que hay un propósito por medio de todo esto, Señor, pero en especial oramos por nuestro pastor, el pastor Wayman Mitchell, Señor, que tú hagas ese milagro en su vida, que tú le des esa fortaleza que él tanto necesita, Señor. Declaramos, Padre, esa bendición en su vida y en todos sus familiares, Señor. Oramos en general por todo nuestro compañerismo, por cada uno de los pastores y su familia, Señor. Bendice cada una de nuestras iglesias, Padre. Oramos, Señor, en especial por nuestra iglesia aquí en Santa Cruz, Señor, por esta nación de Bolivia, por cada familia que es representada en nuestra iglesia, Señor. Oramos por los médicos, por las enfermeras, por todos aquellos que están trabajando en esos hospitales, Señor. Oramos por esas personas que han sido contagiadas, Señor. Sánalos y dales esa oportunidad que ellos tanto anhelan y necesitan, Señor, de recibir ese milagro y esa fortaleza que solo tú les puedes dar. Señor, en esta mañana te damos las gracias y te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en este
en este precioso domingo. Amén. Sabemos que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a bendecir y que muy pronto vamos a estar ahí en nuestra iglesia. Pero vamos a empezar en este servicio. He titulado este sermón Un compromiso con el Señor. Un compromiso con el Señor. Mira, acompáñame. Ahí en Marcos 10, versículo 46 al 52, nos dice la palabra de Dios de esta manera. Si me acompañas, Marcos 10, versículo 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Quiero que te enfoques en esto. Amén. Donde dice la palabra de Dios: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Sabemos que hay un propósito, hay un destino. Amén. Pero por medio de todo esto debemos de hacer un compromiso con el Señor. Un compromiso verdadero, un compromiso real con nuestro Dios. Amén. Marcos registra, hermanos, como el último milagro de Jesús antes de la cruz. Así como en ese tiempo, hermano, ahora debemos de darnos cuenta, cada uno de nosotros, de que aún hoy en día, nuestro Señor Cristo Jesús todavía escucha y responde cuando hay una necesidad real en ti. Tú tienes que reconocer que hay una necesidad real en tu vida. Amén. Primeramente quiero hablarles que debemos de reconocer esa verdadera necesidad que hay en nosotros. Amén. Él te llama a reconocer tu problema, a reconocer realmente tu necesidad. Bartimeo, hermanos, padecía, dice la palabra de Dios, el gran impedimento físico, amén, de la ceguera. Hermanos, y él, amén, sabíamos que vivía en la mendicidad. Había una gran necesidad en su vida. Era ciego, amén, era un hombre indigente y estaba angustiado, amén. Había una gran necesidad. Era una doble desesperanza. Estamos hablando, hermano, de la triste situación en la cual vivía este hombre. Debemos de entender que no podemos ver muchas veces lo que es de suma importancia para nosotros. Amén. Lo que Cristo Jesús nos ha ofrecido y de la manera que nos ha bendecido. Debemos de entender, hermano, que en ocasiones hemos gastado el contenido, oílo bien, el contenido de nuestra vida en nuestras propias obsesiones, en nuestros propios anhelos o en nuestros propios deseos. Hay personas, hermano, que realmente no hacen un compromiso con el Señor, amén, y hacen compromiso con las cosas del mundo. Quieren cumplir sus obsesiones, quieren cumplir sus anhelos, amén, quieren cumplir sus deseos, pero realmente, amén, no quieren servir o hacer un compromiso con el Señor. En ocasiones, hermano, entendemos todo esto, tristemente, hasta que estamos espiritualmente quebrantados. ¿Cómo? Llenos de problemas, llenos de angustia, llenos de necesidad. Amén. Aquí vemos la historia de este hombre, donde él clamó y clamó a Cristo Jesús: ten misericordia de mí.
hijo de David. En ocasiones, hermano, amén, vamos a pasar por una triste realidad. Bartimeo, hermano, estaba pasando por esa situación, amén. Tal vez, hermano, tendría una fe, una gran fe, o tal vez no, amén. Tal vez no tenía ni un entendimiento perfecto, pero él hizo lo correcto. Él reconoció a Jesús como hijo de David. Él se identifica con Jesús con una simple petición de misericordia. Amén. Él clamó al Señor. Dice en Marcos 10, versículo 47 y 48. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Imagínate, amén, los gritos de este hombre: Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchas personas, hermano, que nunca entran realmente en ese contacto con Cristo, amén, manifiestan un entendimiento inadecuado hacia las cosas de Dios. En pocas palabras te voy a decir, amén, una fe débil. No tienen realmente una confianza firme en Cristo Jesús. Pero mira esto, Él nos llama por medio de la persistencia de Bartimeo. Amén. Este hombre, amén, empezó a gritar y no le importó quién, hermano, escuchara. Amén. ¿Por qué? Porque él tenía una esperanza. Él quería un cambio de vida. Él quería un milagro de sanidad. Amén. Él quería una respuesta y fue a Cristo Jesús. O sea, que él hizo lo correcto. Una insistencia que no sería rechazada, amén, por Jesús. Él se puso fastidioso para llamar la atención de Jesús. Lo hizo a la vista, dice la palabra de Dios, de todos los que querían mantenerlo alejado de Cristo. Imagínate y cállate. Tú eres un mendigo, tú eres un ciego, tu lugar está ahí. No molestes al Señor, ya cállate. Amén. Sin embargo, dice la palabra de Dios, hermano, que Cristo Jesús recompensa esto. Oílo bien, Cristo Jesús recompensa la perseverancia. Cristo Jesús recompensa, hermano, la insistencia. Amén, la paciencia y sobre todo la fe. Amén. Cuando tenemos una necesidad real, cuando realmente, hermanos, sabemos que hay algo que es imposible que nosotros podamos solucionar, amén, debemos de perseverar, debemos de insistir, debemos de tener paciencia, pero una gran fe. Y tenemos que hacer lo mismo, amén, que este hombre, estando en esa situación, amén, de mendigo, estando en esa situación, amén, de la ceguera, hermano, él insistió. Él tuvo perseverancia, él tuvo paciencia, él tuvo esa suficiente fe, amén, para llamar la atención de Jesús. Nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera. Mira, segundamente quiero hablarte. Jesús, hermano, atiende tu necesidad. Amén. Esa necesidad personal que hay en ti. O quizá la necesidad que hay en tu familia. Dice la palabra de Dios que Jesús oyó al uno entre los muchos. Había mucha gente, había muchas personas, pero él escuchó la voz de este hombre. Entre gritos y voces, la confusión de conversaciones y muchos ruidos de todo lo que estaba sucediendo en ese lugar, aún así, Cristo Jesús lo escuchó. Nuestro Señor Jesucristo oyó una voz. Y nos dice en Marcos 10, versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia
de mí. Hoy, nuestra esperanza, hermano, se debe de basar en eso. Nuestra esperanza debe de ser basada, amén, en todo esto. Porque Cristo Jesús, amén, todavía responde a nuestras oraciones. Amén. Nuestro Señor Jesucristo responde a tu necesidad en cuanto tú la expreses, en cuanto tú clames a Jesús como Bartimeo lo hizo. Amén. El hombre ciego tuvo que decir estas palabras en Marcos 10, versículo 51 nos dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Amén. ¿Cuáles fueron sus palabras? Amén. Después de esa pregunta de Jesús respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Imagínate, amén, cuando tú clamas igual que este hombre, cuando tú te pones fastidioso con el Señor y quieres que realmente Él te escuche. Amén. ¿Cuáles fueron las palabras de este hombre? Maestro, amén, que recobre la vista. Esa era su petición, esa era su necesidad, que yo recobre la vista. Amén. Y el milagro sucedió. Debemos de reconocer lo que éramos antes. Amén. Y lo que somos ahora, que eso nunca se nos olvide. ¿Cómo vivíamos antes y dónde el Señor nos tiene ahora? Amén. Pero tenemos que hacer algo, hermano. Hubo un momento, amén, en que este hombre tuvo que levantarse, tuvo que andar, tuvo que actuar, tuvo que hacer algo más. Él no se quedó ahí sentado. Pero date cuenta que dice la palabra de Dios que tuvo que dejar todo lo que tenía y acercarse con Jesús. No era nada más clamar, no era nada más gritar. Él lo tuvo que reconocer, pero tuvo que venir con Jesús. En Marcos 10, versículo 49 al 50, dice la palabra de Dios, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, Él te llama. Él entonces arrojando su capa, oílo bien, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Tal vez las posesiones que él tenía ahí era lo único que él tenía. Era lo único de valor. Él no le importó eso. Él dejó lo que tenía y fue a Jesús. Amén. No podemos, hermano, echarle la culpa a Dios por dejar de intervenir en nuestra vida. Cuando realmente tú no quieres actuar o hacer algo para salir adelante, no quieres venir a Jesús, no quieres buscar a Jesús. El poder de nuestro Señor Cristo Jesús, amén, se activa cuando nos levantamos y hacemos algo más para seguirle. Amén. En ese momento se activa, hermano, el poder de nuestro Señor Cristo Jesús en nuestra vida. Imagínate, en ese momento que tú vengas y le sirvas, que tú clames a Él como este hombre lo hizo y te pregunte Cristo Jesús, ¿qué quieres que te haga? Amén. Señor, que me sanes. Señor, tengo este problema, o estamos pasando por esta situación, o mi matrimonio, mis finanzas, o mi trabajo, o mis hijos, o mis padres, yo no sé cuál sea tu situación, pero tienes que levantarte, tienes que dejar lo que es muy importante para ti y seguir a Jesús. Terceramente, quiero hablarte, amén, que Cristo Jesús actúa con un gran poder, amén, pero esto requiere un compromiso. Aquí viste la historia de este hombre, donde él se puso fastidioso, donde él clamó, luego le dijeron, ven, Él te llama. Él tuvo que dejar todo, él tuvo que levantarse
Y fue a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él le contestó, Señor, Maestro, que recobre la vista. Y al instante, este hombre recobró la vista, pero dice la palabra de Dios, amén, que le seguía. Amén. La necesidad fue reconocida. Amén. Esa necesidad de este hombre. Pero dice la palabra de Dios, efectivamente, el milagro fue hecho. La obra de nuestro Señor Cristo Jesús fue realizada. Pero date cuenta en algo muy importante. Cristo Jesús no lo tocó ni mencionó el milagro. Él solo preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y este hombre declaró el milagro en su vida. Amén. Y lo recibió. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es el milagro que tú quieres recibir? ¿Qué es eso que tanto anhelas? Amén. Que no ha sucedido en tu vida. La palabra de Dios, amén, tiene otra historia. Por ejemplo, la vida en Lázaro. Dice la palabra de Dios que este hombre murió. Amén. Y estaban sus hermanas tristes clamando a Jesús. Amén. Pero sabemos la historia donde dice la palabra de Dios que Cristo Jesús amaba a Lázaro porque era su amigo. Amén. Pero aún así dice la palabra de Dios que Lázaro fue resucitado. Amén. En Juan 11, versículo 37, dice la palabra de Dios que fue resucitado con una frase. Mira, en Juan 11, versículo 37, dice la palabra de Dios. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego? Date cuenta de la historia que estamos. Amén. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Pero nos vamos ahí en Juan 11, versículo 43, donde nos dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Amén. Este hombre salió de esa tumba. Cristo Jesús, con unas simples palabras, hermano, amén, Lázaro, ven fuera. Ahí vemos, hermano, una vez más, un gran milagro. Amén. Nuestro Señor Cristo Jesús, te digo una vez más, sigue haciendo grandes milagros hasta el día de hoy. La pregunta es, ¿cuál es tu necesidad? Amén. ¿Cuál es ese precioso milagro que tú tanto anhelas en tu vida? Tenemos que admitir, tenemos que reconocer nuestra propia necesidad. ¿Qué es eso que hay en el fondo de tu corazón que tú tanto anhelas y deseas? Amén. Podemos actuar, hermano, en base al poder de nuestro Señor Cristo Jesús. Una palabra suya nos sanará. Una palabra suya nos liberará y nos transformará. Si tú tienes fe, si tú tienes confianza, eso puede suceder hoy en día en tu vida. Pero Él te está preguntando, ¿qué quieres que haga en ti? Y tú tienes que clamar. Amén. Así como este hombre lo hizo. Amén. Tienes que decir esas palabras en el nombre de Jesús. Mira, hay otra maravillosa historia. Ahí en Lucas 7, versículo 1 al 10. Que a mí me encanta esta historia. Amén. Por esa gran fe, por esa gran confianza. Mira, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano.
porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Únicamente, hermano, amén, con unas palabras de Jesús. Imagínate este centurión, esa fe que él tenía. Y le dijo, Señor, no soy digno, amén, de venir a ti. Pero tan solo con una palabra, yo sé que mi siervo será sanado. Amén. Pero esto amerita, hermano, un compromiso de fe, de una nueva esperanza, de una confianza. Y te lo vuelvo a decir, ¿cuál es el milagro que tú tanto anhelas? ¿Qué es lo que tú deseas que suceda en tu vida? Amén. Este es un llamado, hermano, a que tengas un compromiso con el Señor. Nuestro Señor Cristo Jesús cumple. Amén. Si tú también cumples tu promesa. Hay promesas. Hay un destino para ti. Pero realmente tú tienes que reconocer, hermano, hermana, esa necesidad que hay dentro de ti. En Marcos 10, versículo 52 nos dice la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista. Pero ahí es donde está el compromiso. Y seguía a Jesús en el camino. Amén. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Enseguida recobró la vista, enseguida recibió el milagro que él había pedido a Jesús. Amén. Y luego dice, y seguía a Jesús en el camino. Ese es el compromiso, de seguir a Jesús, de vivir en obediencia delante de él. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino, dice la palabra de Dios. Es decir, Bartimeo se convirtió, hermano, en un discípulo de Jesús. Tú tienes que seguir a Jesús. Tienes que ser como este hombre y tal vez te puedas convertir en un discípulo de Jesús. Amén. En una persona, amén, que puede hablarle a otros de la palabra de Dios. Porque yo tengo la seguridad y la certeza de que si tú clamas a Él, Él lo hará. Únicamente tienes que clamar. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús te escuchará. Aunque haya otras personas que estén clamando a Él, tú tienes que insistir. Tiene que haber una paciencia, una perseverancia. Amén. Tiene que haber una esperanza, una gran fe. Tienes que insistir para recibir ese gran milagro que tú tanto anhelas. Pero Él va a hacer ese milagro en tu vida. Yo lo creo, que Él lo va a hacer en tu vida. Pero tenemos que hacer lo que hizo Bartimeo, seguir a Jesús, servirle a nuestra iglesia, tú y toda tu familia, tener una entrega total hacia el Señor. Tienes que reconocer que para Él no hay nada imposible. Amén. Nuestro Señor Cristo Jesús no imparte vida a quienes no quieren compromiso. Hay personas que realmente no quieren un compromiso con el Señor. Muchas personas vienen a la iglesia a ver de qué se trata y a ver si de casualidad en ese momento pueden ver un milagro en su vida y a ver si es cierto lo que nosotros predicamos. Dice la palabra de Dios que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero si tú tienes fe,
Pero si tú tienes esperanza, vas a clamar como Bartimeo. Él te va a escuchar, amén, y te va a hacer la pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y tú vas a decir cuál es el milagro que tanto anhelas y deseas, y lo vas a recibir. Pero después de eso tienes que servirle. Es el compromiso. Pero hay personas, hermano, que han llegado a nuestras iglesias y han recibido un milagro de restauración, de sanidad, de liberación, amén, milagros en su matrimonio, milagros en sus finanzas, amén, o quizás estaban muy enfermos y fueron sanados, fueron rescatados de esa manera de vivir, y por un tiempo viven felices, hacen un compromiso, pero conforme va pasando el tiempo se les olvida ese compromiso que hicieron con Cristo Jesús, y luego regresan al mismo lugar donde estaban, a ese mismo lugar donde vivían de esa manera. Hoy te digo, amén, si Bartimeo, oílo bien, si Bartimeo se hubiera regresado a ese mismo asiento donde él vivía como un mendigo, amén, hubiera sido, hermano, doblemente su carga, hubiera sido doblemente ciego, amén. ¿Por qué? Porque él estaba ciego, pero vino con Jesús y recibió un milagro, pero le seguía. Pero si él no le hubiera seguido y si hubiera regresado, hermano, hubiera regresado a lo mismo, amén. Y el milagro ya no hubiera estado en él, porque no hubiera cumplido con el compromiso. Pero él siguió a Jesús. Él no regresó a la misma vida de antes. Ella no regresó con sus mismas amistades. Ella no regresó al mismo lugar donde estaba. Él seguía a Jesús. Amén. Y nosotros, cuando oraron por nosotros, cuando llegamos de esa manera a los pies de Cristo, amén, hicimos un compromiso con Él, lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida. No regresamos a los mismos lugares que visitábamos. Nuestra manera de hablar ya era diferente. Ya no hacíamos lo que hacíamos antes. Ahora seguimos a Jesús por fe. Ahora tenemos una nueva esperanza, ahora tenemos una nueva convicción, amén. Ahora le seguimos y le servimos con todo nuestro corazón, amén. Así como dice la Biblia en Proverbios 26, versículo 11, dice la palabra de Dios, amén. Proverbios 26, versículo 11 nos dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad, amén. Hay personas, hermanos, que han sido bendecidas. Hay personas que han recibido un gran milagro en su vida, pero siguen llenos de orgullo. Son necios. Amén. Siguen aferrados a lo mismo. Regresan a sus mismas actividades. Regresan a los mismos lugares. Siguen con esa misma mentalidad, hermano. Al final van a terminar igual. Amén. Ahí nos dice la palabra de Dios: como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio. Así es el necio que repite su necedad. Amén. Nosotros seguimos a Jesús. Todos aquellos que llegan a Jesús, amén, o que llegamos a Jesús, seguimos realmente su camino. Le seguimos en obediencia, le seguimos en santidad, le seguimos en rectitud. Amén. Hoy yo te digo en esta mañana, ¿qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte, pero no regresar a ser la misma persona. Vas a clamar a Jesús por ese milagro que tanto anhelas. Vas a hacer un compromiso con Jesús. Vas a perdonar a todos aquellos que te han hecho mal. Amén. Te vas a declarar libre, te vas a arrepentir de todos tus pecados. Pero no vas a regresar a ser la misma persona. Ahora vas a ser diferente, porque ahora vas a seguir a Jesús. Amén. ¿Sabes? Él te llama. Él te dice en esta mañana: levántate y sígueme. Amén. De esa manera estás haciendo un compromiso con Él. Porque Él te dice: ten valor, tan solo levántate, deja todo lo que tienes, deja todos tus problemas ahí, deja todas tus angustias, deja tu necesidad, deja tus problemas, yo lo arreglo, te dice el Señor, porque yo te amo. Únicamente sígueme. ¿Te das cuenta en la historia? Bartimeo, amén, dejó todo lo que tenía.
Él vino, él clamó a Jesús. Luego recibió el milagro, pero jamás dice la Biblia que regresó por aquellas cosas. Él seguía a Jesús. Eso ya no le interesaba, porque en Cristo Jesús tenemos todo lo que anhelamos. Con Él no nos va a hacer falta nada. Todo lo que pidamos a Él nos lo va a dar si lo pedimos en su nombre. Amén. Fíjate bien. En Juan 11, versículo 40, esto es muy especial y quiero que lo lleves en tu corazón. Ahí en Juan 11, versículo 40, nos dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué quieres ver en tu vida? ¿Realmente qué anhelas en tu matrimonio? En la vida de tus hijos. ¿Cuál es el milagro que tú tanto anhelas y deseas? Hoy, yo puedo decirte que ese milagro puede suceder si tan solo haces un compromiso con el Señor. Si tan solo clamas como Bartimeo lo hizo. Amén. Él se puso fastidioso, aunque los demás le decían: hey, cállate, no molestes al Señor. Él insistió. Él clamó por misericordia. Y tal vez tú estás en ese momento de clamar por esa gran misericordia. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Qué quieres que te haga? Señor, Maestro, que recobre la vista. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús. ¿Qué es lo que te hace falta a ti? Hoy en esta mañana tienes que reconocer tu necesidad. Tienes que reconocer tu problema. Tienes que reconocer la situación en la cual te encuentras el día de hoy. No te desesperes. No te equivoques más. Amén. Este hombre vivía en la mendicidad, dice la palabra de Dios. Y no tan solo estaba viviendo en eso, sino también era un hombre indigente, estaba ciego. Pero Cristo Jesús lo escuchó en medio de toda una multitud. Amén. A la primera no lo escuchó, pero él siguió. Y siguió insistiendo. Y Jesús escuchó. En medio de tantas voces, escuchó a este hombre. Y vino un milagro. Hoy es tu día. En esta mañana tú puedes clamar por ese milagro. Y yo estoy seguro que Cristo Jesús te va a escuchar. Pero después de que Él te escuche y haga ese milagro que tú tanto anhelas, tú tienes que hacer un compromiso con el Señor de seguirlo. ¿Cómo seguirlo? En obediencia, en santidad, con una nueva esperanza, una nueva fe, siendo una persona renovada en el Señor. Pero hoy te digo, ese compromiso lo tienes que hacer tú. Esa decisión la tienes que tomar tú. Tal vez tú eres esa persona y estás pasando por una gran necesidad. Ahorita estamos pasando por tiempos difíciles. Pero hoy te digo que para Cristo Jesús no hay nada imposible. Tal vez dices: ¿por qué yo estoy pasando por esto? Hay muchas personas, hermano, que estamos pasando por una gran necesidad. Pero lo que hace que todo sea diferente en nosotros es que tenemos esperanza, tenemos confianza y tenemos una gran fe. Y Él nos ha bendecido. Él provee para todo lo que necesitamos. Y tú tienes que probar esto. Clama a Él. Y Él te responderá. Dice la Biblia que te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
En esta mañana, iglesia, hermanos, hermanas, les voy a pedir, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Tal vez tú eres esa persona, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Tienes una necesidad y tal vez dices, no sé qué hacer, estoy desesperado, desesperada, hay una gran necesidad en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos, en tus finanzas, o realmente necesitas un milagro de sanidad. Amén. En esta mañana tienes que entregarte por completo al Señor, así como Bartimeo lo hizo. Él insistió, él clamó, él se puso fastidioso hasta que Cristo Jesús lo escuchó. Pero recibió lo que él tanto anhelaba, recobró la vista. Amén. Cumplió ese compromiso y siguió a Jesús. Lo hizo por fe. Lo hizo porque tenía una esperanza, una confianza, quería una vida diferente. Y él recibió lo que tanto anhelaba, lo que él quería o deseaba. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que tú anhelas? Ahí donde estás. Si has inclinado tu rostro, has cerrado tus ojos. Amén. Tienes que orar. Repite junto conmigo en esta mañana: Señor, venimos delante de ti, dándote gracias por esta preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, a entender este mensaje, pero sobre todo, mi Dios, hoy queremos que escuches nuestra oración, que tengas misericordia de nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros errores. Y si hemos ofendido a alguien, pedimos perdón. Y de la misma manera perdonamos a todos aquellos que un día pecaron en contra nuestra. Hoy, Señor, te reconocemos como nuestro único Señor y Salvador de nuestra vida. Y sabemos, mi Dios, que tú nos llevarás por un mejor camino, que tú tienes un destino para nosotros completamente diferente y que tú harás ese milagro que en este momento clamamos y lo hemos puesto en tus manos, porque reconocemos, oh Señor, que para ti no hay nada imposible. Y sabemos que al recibir ese milagro que tanto anhelamos, después de todo esto, Señor, te vamos a seguir en santidad, en rectitud, en obediencia y sobre todo, Señor, en arrepentimiento. Todo esto, Padre, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana tal vez tú hiciste esta oración, oraste por alguien, tal vez de tu familia, házmelo saber. Amén. Hermanos, debemos de caminar con una fe, una confianza, pero sobre todo que no se nos olvide que tenemos un compromiso con el Señor. Cada uno de nosotros debemos de cumplir con ese compromiso que hemos hecho con Cristo Jesús. Yo les animo a seguir caminando en obediencia delante del Señor. Amén. Que no se nos olvide los que tienen ministerio, aún los que no tienen ministerio, que no se nos olvide ese compromiso que tenemos con el Señor. Lleva esto en tu corazón, pero no tan solo lo escuches y lo dejes a la ligera, sino lo que has escuchado, ponlo por obra. Y si tú viste esa persona que realmente dijiste, yo quiero este milagro en mi vida, yo deseo que suceda esto en mi matrimonio, yo no sé cuál fue tu petición, pero así como Bartimeo que recibió ese milagro de sanidad, ese milagro tú también lo vas a recibir en tu vida o en tu familia. Y si algo sucede, házmelo saber, porque yo sé que Cristo Jesús escuchó tu oración hoy. Y de hoy en adelante quiero decirte que todo será completamente diferente. Lo único que tienes que hacer es cumplir con ese compromiso que en esta mañana hiciste con el Señor y tienes que seguirlo el resto de tu vida. Que Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Reciban los saludos de mi familia. Estamos orando por ustedes. Oren por nosotros. Oren por nuestra iglesia y les recuerdo, por la tarde, a las 7 de la tarde, en este precioso domingo, tenemos nuestro segundo servicio de nuestra iglesia. Que Dios los bendiga y nos vemos más tarde. Hasta luego.